todo lo que habíamos socializado, sí, como tal. Y aquí ya podemos partir del procesamiento de datos como tal. Aquí observamos una ecuación que se utiliza mucho para la medición de la viscosidad en función de la temperatura. Ustedes observan que T corresponde a la temperatura. Como les decía, pueden asumir 16 grados o 18 grados, una de las dos. El tiempo promedio, ¿sí? Pues sumo los tres tiempos, divido entre 3, obtengo el caudal, volumen sobre tiempo promedio. Calculo la velocidad media. Acuérdense que la velocidad media por ecuación de continuidad es igual a velocidad por, velocidad es igual a caudal sobre área. Pues el área, si la expresamos en fórmula, pi cuartos por diámetro al cuadrado, podría quedar así, esta ecuación. Calculo el número de Reynolds, velocidad por diámetro. ¿Cuál diámetro? El de la tubería, en donde está montado el accesorio, y la viscosidad que calculamos con la ecuación 2. Y aquí ya viene lo que nos interesa, que es prácticamente calcular la pérdida o la ecuación de pérdida. La ecuación de pérdida para accesorios, el HM, está en función de un coeficiente K por la cabeza de velocidad. Ese coeficiente K es característico de cada fluido, de cada accesorio, perdón. Por decir, un codo puede tener un valor de K de 0.9, ¿sí? Una válvula de compuerta puede tener un K de 2, una válvula de bola puede tener un K de 10 y así sucesivamente. Eso, ¿sí? Y por ejemplo, para el diseño RAS, ¿me están escuchando? Sí, porque Entrecortando. Sí, hay una inestabilidad de Internet. Aquí está apareciendo, dice que Internet está inestable. ¿Desde dónde repito? ¿Desde más arriba? ¿Desde aquí? ¿Desde 3 o desde 2? Se escucha muy entrecortado. Sí, está como entrecortado. Bueno, entonces les decía que el procesamiento de datos pues corresponde a calcular el tiempo promedio, ¿sí? El tiempo promedio, muy bien. El caudal, volumen sobre tiempo promedio, la velocidad media, que estaría en función del caudal sobre el área, el número de Reynolds, velocidad por diámetro sobre viscosidad, y aquí la pérdida de energía se utiliza un método que se llama por coeficiente KM o coeficiente K. Entonces aquí este HM es igual, ¿sí? Es igual al KM o K por la cabeza de velocidad. Este K depende del tipo de accesorio y está dado en tablas. Ustedes pueden consultar las tablas de la literatura y para el diseño en las normas RAS hay una tablita que le sugiere los valores de K para diferentes accesorios. Aquí no se mira ni el diámetro, nada, sino simplemente el tipo de accesorio, ¿sí? Por eso, digamos, es tan relativo, ¿no? Usted de pronto se puede cometer error en asumir un valor de K. Muy bien, eso desde el punto de vista teórico, digamos, ¿cierto? La ecuación fundamental de esto. Ahora, la pérdida de energía con nuestros datos, si tenemos piezómetro antes y después de la válvula,
Pues simplemente por diferencia de alturas calculamos la pérdida experimental, ¿cierto?, del accesorio. Aquí está dividido entre el gamma, peso específico, pero como previamente ustedes van a convertir esos metros de columna de mercurio a metros de columna de agua, pues no hay necesidad de dividir entre el peso específico. Pues si dividen entre el peso específico les quedaría en pascales. Y en pascales no se trabaja, ¿sí? Es decir, las ecuaciones no darían para eso. Muy bien. De esta ecuación puedo despejar el K. Este K lo despejo en función de la pérdida, aquí experimental HM, por 2G sobre la velocidad cuadrada. ¿Listo? Ya puedo hallar un coeficiente K experimental. Así hallaríamos ese coeficiente en base a los datos que se les va a suministrar. Una forma, un método de calcular la pérdida menor o pérdida por accesorios o pérdidas localizadas. Ahora, otro método para calcular pérdidas en accesorios es por longitud equivalente. Les decía que longitud equivalente es hacer que un accesorio sea una longitud de tubería más. Aquí está el K por el diámetro por F. ¿De dónde sale esta ecuación? Pues esta ecuación resulta, ¿cierto?, de aquí, de igualar esta ecuación de aquí, ¿sí? A ver, editar, no. Editar. Parece que esta es más. Bueno, igual esta ecuación con la de Darcy-Weisbach. Sería igual a que a factor por longitud sobre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2G. Despeje la longitud en la ecuación de Darcy y le quedaría, y llegaríamos a esta ecuación, ¿sí? L lo trato como una longitud equivalente igual al K por el diámetro sobre el factor de fricción. Pues las cabezas de velocidades se cancelan. Entonces aquí, longitud equivalente la puedo calcular así. Para la parte teórica, sí, para la parte teórica, este K, perdón, esta longitud equivalente se la da en tablas. Ya está dada según los diámetros. Pero, por ejemplo, aquí este K lo asumo de la pérdida teórica, ¿sí? De la pérdida teórica KM, que sería este mismo K, que ahora lo vamos a ver en las tablas. Y podemos obtener la longitud equivalente teórica a partir de una tabla. Una vez calculado y el factor de fricción, lo podemos calcular con la ecuación que no requiere iteraciones, que es la ecuación de Swann-Yain. Es esta. Está en función de la rugosidad, del diámetro y del número de reinos. Listo. Halladas el KM experimental y el KM teórico, pues simplemente busco el porcentaje de error, tanto para K como para longitud equivalente. Y eso sería, en síntesis, ¿cierto?, lo que tendrían que realizar. Toda esa información se la ha colocado aquí. Se la ha colocado aquí en el cuadro 1, que es el reporte de los datos para tiempos de aforo volumétrico y diferencia de altura piezométrica del manómetro NUC. Fíjense que aquí empleamos un volumen de 10 litros y estos son los 3 tiempos que se tomaron para, se midieron en el tanque, ¿cierto?, en el modelo. Ustedes calcularán el tiempo promedio y calculan el caudal. Aquí está el cuadro de reporte de presiones. Empezamos con la válvula de compuerta. El diámetro es de 0.0368. Todo lo que está en rojo son datos que se les suministran, ¿no?, que se tomaron directamente del ensayo. En el piezómetro 1, en el manómetro de mercurio, la altura H1, que era en la izquierda, me dio 0.089 y la altura 2 me dio 0.403. Al hacer la diferencia, ¿cierto? Al hacer la diferencia, pues lógicamente me va a dar un valor. Puede ser, aquí al hacer H1 menos H2 me daría negativo. Lo pueden tomar como un valor absoluto, ¿de acuerdo?
Mejor dicho, lo toman todos como valor absoluto. Listo. Aplico la ecuación porque esto está en metros de columna de mercurio para convertir a metros de columna de agua. Delta H por relación de peso específico del mercurio sobre el del agua menos 1. Y me queda convertido directamente en metros de columna de agua. Por eso hemos colocado aquí en la casilla en verde, pues para que tengan que es las que vamos a emplear. Igual para el piezómetro 2, también pasamos. Igual para la tubería, para ese tramo de tubería, para el codo, para la válvula de bola, reducción gradual y válvula de bola de compuertas aquí, ¿no? De 3/4. Muy bien. Se hicieron 2 ensayos, por tanto, ustedes lo van a reportar para 2 pruebas, para 2 ensayos. Fíjense que este es de menos caudal, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay menos caudal? ¿Se aumentará o se incrementará la pérdida? ¿Sí? Entonces, esas conclusiones pues, son las que ustedes tendrán que sacar en base a los datos que se obtienen de estos datos experimentales. Aquí está el cuadro de reporte de resultados. Miren ustedes que aquí se coloca la ruta, válvula de compuerta, el accesorio, el diámetro, la rugosidad. Y aquí está, para el ensayo 1, por ejemplo, caudal calculado, velocidad calculada, radius calculado, HM experimental calculada, KM experimental calculado, F calculado, longitud equivalente calculada. Y estos valores que están en rojo son los valores teóricos. Sí, que se los tomó de una tabla y se los ha colocado aquí para que ustedes ya calculen directamente el porcentaje de error, tanto para el coeficiente K como para la longitud equivalente. Y así seguiríamos con... Se les pide también que calcule, mira aquí para la válvula de compuerta, piezómetro 1 y piezómetro 2. Y aquí sigue un tramo de tubería que tiene una longitud de 1.48 y calcularían con Darcy-Weisbach, ¿cierto? El factor F, o con Darcy-Weisbach o con Swan y calculan la pérdida teórica y la pérdida experimental. ¿Cuál es la pérdida experimental? Pues sería la diferencia del piezómetro 1 al piezómetro 2, equivalente a la misma del accesorio. Ensayo 1, ensayo 2. Toda la información está aquí, ¿no? Prácticamente. Seguimos aquí con un codo. Fíjense que aquí hay un codo, o se colocó un codo cuyo diámetro es 0.036 y como están a diferente altura los piezómetros, la altura es de 22 centímetros. Igual, la pérdida experimental, ¿cómo se la calcula? P sub 3 menos P sub 4 menos esa altura, ¿no? A la cual está el punto 4. Aquí lo observamos, miren, aquí estaría el punto 3 y aquí el punto 4. Está distanciado a una altura de 22 centímetros, ¿no? Se le aplica la ecuación de la energía entre el punto 3 y el punto 4, pues la pérdida me daría P sub 3 menos P sub 4 menos esa pérdida, esta pérdida de acá, ¿cierto? Esta altura, perdón, es 64. Muy bien, aquí también se dan los valores de teóricos para K y para longitud equivalente. De ahí se sigue con la tubería de hierro galvanizado, con el piezómetro 5 y el piezómetro 6 que está aguas abajo de la válvula de compuerta, de la válvula de bola. Reducción gradual. ¿Qué se tiene en cuenta para una reducción gradual? Se tiene en cuenta, como es un cono, el diámetro mayor y el diámetro menor. La rugosidad, el ángulo que me forma ese ángulo. Y la relación de diámetro mayor a diámetro menor, que sería de 1,54. Esto se lo verifica en tabla y el valor que me da es este, ¿no? De 0.14. Por eso lo hemos colocado aquí de 0.14. Igual, los cálculos y sacan los porcentajes de error. Y finalmente está una válvula de compuerta de PVC de 3/4. Sí, miren aquí, válvula de PVC de 3/4. Después de la reducción gradual, entre el piezómetro 8 y el piezómetro 9. Y los respectivos valores de K y de longitud equivalente. En la literatura se encuentra este tipo de tablas para las longitudes equivalentes, según el accesorio y según el diámetro. Entonces, por decir, aquí, una de 1 a 1/4
sí, un codo de radio corto, que son similares, equivaldría a 1.1 metros, ¿sí? Entonces un codo de esos equivaldría a 1.1 metros, ¿listo? Por decir, si hay una válvula de compuerta abierta aquí, equivaldría a 20 centímetros, ¿sí? Pero una de bola equivaldría a 11 metros, a 11.3 metros. Produce una pérdida altísima, ¿sí? O una coladera en una motobomba, en una línea de succión de bomba, equivaldría a 10 metros. Entonces, y un cheque equivaldría a 2.7 metros más de longitud de tubería. Entonces, estas se las encuentra pues en la literatura como tal. Muy bien. Y aquí está la tabla en la cual se dan los valores de KM o de K para los distintos tipos de accesorios. Como les decía, por ejemplo, una de globo tiene un coeficiente de 10. En cambio, una válvula de compuerta completamente abierta tiene de 1 a 1.15, ¿sí? Entonces, un codo, por ejemplo, un codo de radio corto tiene 0.9, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, las que mayor pérdida ocasionan son este tipo de válvulas de globo o de bola, ¿no? Sí, esas de apertura y cierre. Entonces, por ejemplo, en sistemas de suministro, pues no es muy aconsejable porque producen mucha pérdida, ¿no? Y si es con bombeo, pues se requeriría más presión para vencer esa pérdida como tal. Aquí está un cuadro de la pérdida para reducciones y ampliaciones bruscas y graduales. Dependiendo del ángulo, que habíamos dicho que era 15, y dependiendo de la relación, que era de 1.6, pues el valor de K me da 0.14, que era el que habíamos colocado en el cuadrito para el valor teórico de KM. Muy bien, aquí estaría la bibliografía y esta guía es la que vamos a compartir, ¿cierto? Y la